algunas acotaciones o algunos pequeños anuncios, como quien diría por ahí, parroquiales, les denomino yo. Pues quisiera hacerles algunas observaciones. Bueno, chicos, muy buenas tardes nuevamente para los que se van incorporando también. Les quiero comentar que por cuestiones de clima, pues de este lado donde nosotros nos encontramos con el doctor, pues efectivamente hay una lluvia bastante copiosa, a veces arrecia, otras veces disminuye. Ya sabrán ustedes a lo que me refiero. Y quisiera, previo a continuar, disculpen ustedes, se escucha bien el audio. Por favor, chicos, les voy a agradecer bastante. Sí, licenciado. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, entonces ya como les estaba comentando, efectivamente tenemos una tarde pues lluviosa, muy copiosa, que está con sus altibajos. Sin embargo, de repente puede existir, o sea, no dejamos de manifestarles que puede existir de alguna forma algún bajón de energía, entonces con ello pues puede existir alguna situación. Pues, en la primera hora pues no tuvimos ningún inconveniente, todo se desarrolló sin problema alguno, ¿verdad? Entonces, pues hacerles las observaciones que si en su momento llegase a existir alguna situación así desafortunada, pues yo les estaría manifestando. Esa es nuestra pequeña introducción. Luego, pues, también les quiero hacer el comentario, chicos. De alguna manera, para los alumnos que sustentaron su evaluación de primera retrasada con nosotros, les quiero comentar, no hay explicación alguna de qué es lo que tuvieron bueno, qué es lo que tuvieron malo. Me puedan decir así como, Doc, mira, fíjate que yo no vi esto, no esto, o yo no consigné esto. Pues son pequeñas cuestioncitas por ahí, como yo les decía, que por eso teníamos que hacer instrucciones, ¿verdad? Porque no hay razón de lo mismo, ¿verdad? Es decir, no se puede verificar ni se les puede decir, mira, o se les puede dar puntos extras, o sea, no pueden existir modificaciones, ¿verdad? Eso es primordial. Bueno, con ello también alguna observación que algunos compañeritos por ahí estuvieron manifestando o preguntando también, efectivamente, respecto a si la universidad está gestionando los trámites administrativos, por ejemplo, de entrega de certificación de cursos aprobados, chicos, todavía no. Hasta que la universidad o la facultad especialmente, pues, tengan esa posibilidad, esa viabilidad, en su momento, pues, oportunamente se va a estar promoviendo desde las páginas oficiales o de alguna información que nosotros también a bien les podamos compartir. También, chicos, otra observación previa que el doctor inicie. Es un consejo, pues, al final de cuentas, pues, aquí los 82 y fracción que habemos y los restantes, pues, son los que al final de cuentas son los que andan ahí viendo cómo jalan, por ahí decimos nosotros, el curso, ¿verdad? Entonces, a los que estén aquí presentes, pues, de alguna manera les doy este consejo. Pongan mucha atención a la diapositiva que les está presentando el doctor, tomen sus anotaciones correspondientes y en su momento, pues, cuando sea oportuno, el doctor también les va a estar proporcionando esa forma de interactuar con él. Bien. Entonces, bueno, pues esa sería la pequeña intervención que tenemos al momento, ¿sí? Y bueno, nada más me queda que desearles una excelente tarde. En alguna circunstancia que de repente por ahí se me puede olvidar o alguna cuestión, pues para la próxima se la estaré trasladando. ¿Bien? Entonces, de momento, pongan mucha atención, tengan su código procesal penal a la mano, tengan su constitución, ya saben, lo de siempre, ¿verdad? Es como quien dice cajonero, tenerlo toda la mano. ¿Bien? Entonces, vamos a continuar con la presentación hasta su punto donde el doctor la haya dejado. Entonces, eso sería por mi parte. Muy buenas tardes, estimados compañeros. Doctor, muy buenas tardes. Les cedo el uso de la palabra. Lo dejo con sus alumnos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gusto en saludarles. Y gracias también por asistir, no obstante la lluvia. Espero que no se hayan mojado al venir a clases, que no hayan tenido problemas, ¿verdad? Porque sí está lluvioso. No sé si también está igual. Yo creo que sí, parece que la lluvia está pareja, según tengo entendido. Pero aquí ya está lloviendo. No ha dejado de llover. Más o menos como a eso de la 1 empezó y paraba y seguía y ahorita pues que ha llovido por ratos bastante fuerte. Desde que empezó la clase anterior, un poco antes de la clase anterior, pues la lluvia no ha cesado. Obviamente
siempre estamos con el temorcito, aunque no ha sucedido, de que pudiéramos tener algún conflicto con la energía eléctrica, ¿verdad? Aunque la verdad que no ha habido mucha tempestad eléctrica, pues, pero cualquier cosa, pues, estemos preparados para ello y nada más dar el tiempo para que vuelva, porque usualmente se va y va esto. Se va esto, exactamente. Pues, todos por sus pecados. No voy a hacer que sea el diluvio universal y que por culpa de ustedes nos vayamos a ahogar pecadores. Sí. Sí, porque ahora esta época que nos tocó vivir está bastante complicada. Solo falta que nos caiga, como dice, el diluvio. Todo esto. Porque se han fijado, de todo nos ha pasado en estos días. El virus, ¿verdad? El coronavirus y después todas las... sí, fueron clases presenciales puros anates, dice mojados, ¿verdad? Sí, exactamente. Por eso les digo que hemos tenido un poco de todo, pues. Haga erupción de nuevo, dice. Aquí iba a decir lo de un meteorito, y algunos están anunciando que todavía vienen algunas otras grandes cosas, pero les digo, tuvimos el coronavirus y ahí vinieron todos los demás variantes. Ahora se nos amenaza con la viruela del mono, ¿no? del simio, que se nos está, o sea, no sé qué, hasta tenemos que cuidarnos de los monos, ¿verdad? Ustedes, no, esa del mico, esa parte, ¿no? Entonces, también del petenero. Pero miren ustedes todo lo que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Exactamente. Porque incluso hasta saben de qué debe de cuidarse. Debemos cuidarnos, pues, y que no nos había pasado. De que el Sahara también nos eche un polvo, pues. Hasta de eso tenemos que andarnos cuidando, ¿qué ustedes? Mire, todas las que ha venido y antes en mis tiempos no se miraba eso, pues. Ni le teníamos miedo al Sahara, pues. Exactamente, puras tragedias. Mire qué época lo que nos ha tocado vivir, qué experiencias las que ha pasado. Así que, y bueno, ya viene la otra catástrofe y también, pues no va a ser todo solo eso, pues. Miren, ya vienen ahorita incluso los exámenes parciales. Otra cosa que hay que cuidarse también, pues. Y la que viene, sí, eso es peor, ¿verdad? No sé si lo peor es los exámenes parciales o qué es lo que están diciendo, pero sí, viene lo... sí, ya vino a joder el gato, ya vino a hacerse presente, había estado durmiendo, pero cuando vio que habían exámenes, el abogado ya apareció ahí, ya vino a cantar y también a darles algunos tips para el examen, porque como también ya tiene el chivo el condenado, ese ya se lo sabe. Exactamente, algo así, exactamente. Por eso es que también ya veo que en la medida de lo posible, pues las clases tratamos de darle lo mejor posible y lo más amplio, no que sean al 100% perfectas, pues porque eso no puede existir, pero tratamos de dar lo más, subirle materiales y todo para que ustedes tengan la mayor información, para que no tengan tanto problema. Y otra cosa, para que se preparen bien, que es lo que más me preocupa a mí, que cuando sean abogados, pues sepan para qué utilizar esas herramientas o qué deben hacer bajo determinadas circunstancias. Y eso es lo que más me preocupa a mí, que no vayan a responder como se debe a la hora en que estén en una audiencia o litigando. Pues bien, entonces, pasadas esas advertencias y que tuvimos tiempo para sonreír un poco, vamos a continuar precisamente con la exposición. Ahorita pues nos van a subir ahí la presentación que tenemos. Una de las diapositivas por ahí en la que nos quedamos para seguir desarrollando el tema, ¿verdad? El tema ese básico de qué quiere decir citado, oído y vencido, ¿verdad? Bueno,
Bueno, obviamente ahora pues ya hemos caminado, dimos un pasito en el tema del oído y qué significa esto. Pero efectivamente, como le digo, para eso precisamente está la citación que debe reunir todos los requisitos que de alguna manera hemos advertido y señalado en qué debe de contener la citación precisamente para que esta tenga validez, para que efectivamente no pueda señalarse errores en las citaciones, en esos procedimientos, ¿verdad? Que son importantes y necesarios. Entonces ven ustedes que efectivamente eh, es importante la citación, pero la citación en sí misma, como le digo, con todos los requisitos que tiene para que esta citación sea efectivamente válida, ¿verdad? Para que efectivamente no, no haya problema, ¿verdad? En lo que hemos estado analizando y viendo. Y obviamente que vimos que la citación la teníamos contemplada precisamente, ¿verdad? Que la tenemos contemplado eh, como una medida de coerción, que es prácticamente poner ¿cómo sea? En práctica, ¿m? En práctica, lo que hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Que eso es poner en práctica precisamente lo que la ley establece, ¿verdad? Lo que las mismas características o elementos de la jurisdicción, que es el coercio. Y obviamente, recuerdo yo, no sé si la leímos, yo creo que sí, pero de todas maneras recordemos la citación antes de entrar al oído para que tengamos idea, ¿verdad? ¿Qué es la citación? Pues miremos el artículo 173 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Que ese me parece que no estoy seguro si lo leímos aquí en esta sección, no creo, pero por favor miremos el artículo 173 del Código Procesal Penal. Doctor, ¿Aló? buenas tardes. Si quiere lo Hola, leo hola. yo. Por favor, Gabriela. Gaby. 173, ¿verdad? Sí. Citación. Reformado por el artículo 1 del TCX 37-2008, cuando la presencia de alguna persona sea necesaria para llevar a cabo un acto o una notificación, el Ministerio Público o el juez o el tribunal la citará en su domicilio o residencia o en el lugar donde trabaja. Las citaciones y notificaciones debe realizarlas personal del Ministerio Público, del juzgado o tribunal que cita o pretende notificar. La citación contendrá 1. El tribunal o el funcionario ante el cual debe comparecer. 2. El motivo de la citación. 3. La identificación del procedimiento. 4. Lugar, fecha y hora en que debe comparecer. Al mismo tiempo, se le advertirá que la incomparecencia injustificada provocará su conducción por la fuerza pública, que quedará obligado por las costas que se causaren, las sanciones penales y las disciplinarias que procedan, impuestas por el tribunal competente y que, en caso de impedimento, deberá comunicarlo por cualquier vía a quien lo cite, justificando inmediatamente el motivo. La participación de la Policía Nacional Civil se circunscribe únicamente a cumplir la orden derivada de autoridad competente de conducir la fuerza pública a la persona que, habiendo sido citada legalmente, no comparezca al acto o notificación para el que fue citada. Como le digo, vuelvo a repetir de alguna manera esto, aunque ya estábamos enterados de alguna manera. Como le digo, no recuerdo si habíamos leído este artículo particularmente, pero ahí estamos viendo una manifestación del coercio. Y obviamente para que la persona sea citada. Y obviamente también quiero decirles que hay obligaciones para los ciudadanos de concurrir precisamente a una citación que se le haga. Y para eso, precisamente, y no solo la persona que está siendo sindicada para que lo conduzcan, sino también los testigos o las personas que tienen que prestar alguna declaración, también están reguladas en el Código Procesal Penal para efectos del cumplimiento de la citación que se le haga. Porque la citación puede ser para notificar, para que preste su declaración
o para que un testigo también llegue a declarar respecto al hecho o al caso que se le está planteando. Para eso, adelantarnos un poco al testimonio, miremos el artículo 207 del Código Procesal Penal, por favor. Lo leo, licenciado. Gracias, Josué. Sección tercera. Testimonio. Artículo 207. Deber de concurrir y presentar declaración. Prestar declaración, perdón. Todo habitante del país o persona que se halle en él tendrá el deber de concurrir a una citación con el fin de prestar declaración testimonial. Dicha declaración implica: 1. Exponer la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado sobre el objeto de la investigación. 2. El de no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de la misma. Se observarán los tratados suscritos por el Estado que establezcan excepciones a esta regla. Bien, entonces ya vieron ustedes que efectivamente también la obligación que tenemos todos los ciudadanos, no solo la persona que ha sido sindicada de un delito, pues tiene la obligación, obviamente, de concurrir. Incluso los testigos también ven ustedes que de acuerdo a lo que acabamos de leer, la coerción o el medio de coerción también le es aplicable. O sea, el juez lo está citando y debe, como dijimos ya, debe concurrir sí o sí, salvo que tenga alguna justificación, hay alguna causa que le impida precisamente comparecer, y obviamente tendrá que señalarla oportunamente o antes de la citación, antes de que se cumpla el día y hora de la citación, a efecto de hacerles al juez de que le es imposible por X o Y circunstancia concurrir, o sea, justificar el por qué no va a hacerlo, para que el juez señale otro día u otro momento, si es posible, en el que deba nuevamente ser citado para que comparezca. Entonces, así es como se da o se debe de cumplir. Y estas normas, como le digo, son aplicables incluso en el juicio o debate. Si un testigo no comparece, entonces se le puede volver a citar. Y si él justifica, entonces se difiere el momento de la aclaración para dejarla, porque se puede alterar el orden en el que se presente la prueba, se puede alterar de manera de que la persona declare de último a efecto de que se cumpla con la citación que él va, siempre y cuando lo justifiques. Pero si no hay justificación, obviamente el juez tiene cómo hacerlo concurrir. Y todo esto se da para el hecho que estamos en este momento, para que la persona sea oída, para que la persona tenga la oportunidad de ser oída. Obviamente, sobre todo si es persona sindicada, tenga la oportunidad de manifestarse sobre los hechos que se le están sindicando o se les están imputando, a efecto de que él sepa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué precisamente debe de comparecer? ¿Verdad? ¿Por qué debe de comparecer y cuál es su obligación como tal? Obviamente, el ser escuchado, ese derecho de audiencia que, como les vimos o hablamos respecto, incluso pusimos como ejemplo el juicio de Jesucristo, donde él también en aquella época ya se le escuchó, porque también estaba regulado el derecho a la persona sindicada a ser oído. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ahí se le da precisamente el derecho de audiencia, el derecho de escuchar. Pero para que pueda ser oído, tiene que haber un requisito previo para que él pueda ser oído. Ese requisito deberá ser que debe de saber cuáles son los hechos, cuáles son las evidencias, cuáles son los indicios que tienen para poder señalarle a él como posible autor de ese delito, como posible autor de ese delito y posiblemente responsable de ese delito. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces,
tenemos que darle ese derecho a audiencia, pero para que él pueda hablar, para que él se pueda manifestar, así como fue en la audiencia, ¿verdad? Del caso que que se dio, pues vieron ustedes cómo la fiscal le señaló los hechos, le señaló cuál era la evidencia que tenía, ya le dijo claramente los indicios con que contaba para poder pedirle a él que se manifieste o que declare en relación a esos hechos. Porque si él no sabe de qué se le está acusando, cuál es la evidencia que tiene, ¿de qué va a declarar? No sabría qué declarar. No sabría sobre qué tiene que defenderse. Y si no se lo dicen, hay una violación al derecho de defensa. Porque yo puedo y tengo que manifestarme sobre los hechos que el Ministerio Público me señala, no otros, pues. Y por eso es que en el sistema acusatorio, en plaza pública, ahí mismo él se enteraba y sobre esos hechos que le señalaban ahí y lo que manifestaban los testigos es que él declaraba y decía, pues, efectivamente, evitar en lo que sea posible, porque recuérdense que también en los problemas familiares también, o por problemas de pareja, se da este tipo de problemas. Y voy a citar un ejemplo, y no sé si más de alguno ya lo ha vivido, que cuando llegan con su pareja, ya sea esposa, novia, algo así, la otra está así bien seria, y saludan ustedes y simplemente le hacen una cara, y dice, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? Nada, ¿qué tenés? Nada. Ah, bueno. ¿O es que estás enojada por algo? Ni me pregunté siquiera. Pues, no sé, pues yo solo te pregunto, porque como estás enojada, quisiera saber qué es, y qué culpa tengo yo. Y todavía tenés el descaro de preguntar, desgraciado. Ah, ahora séte el inocente, ¿verdad? Discúlpame, pero no sé de qué me estás hablando, pues. No sé de qué quieres que te diga. Sinvergüenza sos. Pero discúlpame, decime pues qué pasa para que yo darte las explicaciones o saber qué va. Entonces, no sé si les ha pasado, pero si no les dicen de qué es, ustedes no pueden dar ninguna explicación, no pueden cambiar su comportamiento, no pueden indicar de que no es cierto o dar su explicación. Por eso tiene que haber, como le digo, un claro señalamiento de qué es, cuáles son los hechos precisamente sobre los cuales quiere que declare o que me manifieste, ¿verdad? O que me manifieste precisamente para esos casos, pues. Entonces, obviamente, yo tengo que presentarme ante el juez a que me escucha, pero muy importante es lo que a continuación vamos a leer, que el juez debe ser competente e imparcial. O sea, tiene que ser un juez competente el cual yo pueda exponer, para que yo le pueda exponer a él lo que está señalándose. Entonces, definitivamente, ese artículo 51 no es, hay un error ahí, que ustedes más adelante van a saber de qué es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de eso. Pues. Entonces, efectivamente, la persona tiene que declarar, pero tenemos que estar seguros que la persona a la cual nos está precisamente declarando, tiene que tener precisamente, eso es lo que debe de tener, la imparcialidad y un juez competente para que nosotros podamos presentar, obviamente, nuestra declaración, para que esa declaración sea válida. O sea, no es cualquier persona lo que efectivamente al cual nosotros tenemos que declarar, ¿verdad? Obviamente. Entonces tenemos precisamente
estos requisitos. Ese requisito de que todos los jueces tienen que ser competentes e imparciales, como le digo, lo vamos a ver en diferentes artículos, tanto de carácter constitucional como, obviamente, de carácter procesal. Puede también ser de carácter procesal. Esos son precisamente algunas de las cosas que debemos de tener bastante clara, ¿verdad? Incluso en el artículo de la Constitución hay uno que nos precisamente por ejemplo, el artículo 9. El artículo 9 de la Constitución. Por favor. ¿Se lo leo, licenciado? Sí, por favor. Artículo 9. Interrogatoria de detenidos o presos. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. El interrogatorio extrajudicial carece de valor propio. Bueno, ahí tenemos esto, pues. Y obviamente también, cuando se refiere en el artículo 6 por detención legal, sea una persona que es detenida, ya sea para comparecer o para cualquier motivo, también ustedes al leer ese artículo, también exige, ¿verdad?, de la orden judicial librada, dice por ahí en una primera parte, con apego a la ley por autoridad judicial competente. Entonces, para que nosotros podamos ser escuchados de conformidad, ¿verdad?, con la ley, la persona o el juez que nos está interrogando o al cual nosotros debemos prestar declaración, tiene que tener esa calidad, ser competente y obviamente ser imparcial. Obviamente por su curso de Teoría General del Proceso, ¿qué significa ser imparcial? Licenciado, tal vez sería como no tener ningún tipo de favoritismo por ninguna de las partes. Claro, no manifestar o expresar inclinación o tratar de favorecer a una de las partes. El juez tiene que ser imparcial, no tomar partido, ser totalmente ajeno a los intereses particulares de cualquiera de ellos. No debe estar libremente, él va a escuchar y va a decidir sin que por alguna razón esta persona pueda hacerlo. De acuerdo a los cursos que han recibido ustedes, precisamente, ¿verdad? De acuerdo a esto, ¿qué se puede hacer cuando miramos o notamos que el juez no es imparcial? ¿Qué es lo que se debe hacer en ese momento? Exactamente. O sea que, obviamente, si no uno nota de conformidad que eso está regulado en la ley del organismo judicial y está regulado en el Código Procesal Penal también, el relativo precisamente, lo relativo a la imparcialidad. Y que si uno advierte esto, advierte que el juez no es imparcial, uno puede interponer ¿qué cosa? ¿Qué es lo que uno interpone en ese caso? Una excepción, licenciado. ¿Ah? Una excepción. ¿Será excepción? ¿Será excepción lo que uno interpone?
se recusa aduciendo que no es imparcial. Exactamente. Entonces, eso precisamente está precisamente en la ley de los organismos de la ley de organismo judicial, que si tiene ese problema, entonces uno obviamente tiene derecho a recusar precisamente al juez, ¿verdad? Obviamente, eso, como les dije ya, eso está regulado precisamente en la ley del organismo judicial y de alguna manera, ¿verdad? De alguna manera también lo tenemos regulado aquí en el Código Procesal Penal, que obviamente si la persona no tiene eso, lo podemos también recusar. Está obviamente en el artículo 64 del Código Procesal Penal. Por favor, el artículo 64. Se lo leo, licenciado. Gracias. Artículo 64. Recusación. El Ministerio Público, las partes o sus representantes, así como los defensores, podrán recusar a un juez cuando exista uno de los motivos indicados en la ley. Exactamente. Y eso está en el artículo 129 del Código Procesal Penal. Y obviamente el mismo artículo 66 del mismo Código Procesal nos habla precisamente del tema de la competencia también. Por favor. El artículo 66, licenciado. Sí, por favor. Artículo 66. Competencia y trámite. La competencia de los impedimentos, excusas y reacusaciones se regula por lo establecido en la ley del organismo judicial. El trámite de los impedimentos y excusas se regulará por lo establecido en la ley del organismo judicial. Las recusaciones e incidentes que no sean de los señalados en el párrafo anterior serán tramitados de conformidad con el artículo 150 bis de este código. Ahí tenemos entonces que nosotros tenemos que tener, y el juez debe ser competente para conocer. Si no, él tiene derecho a excusarse, ¿verdad? O como hacer, como quien dice, o inhibirse de conocer, por motivo de que no es juez competente. Lo que mencionábamos con el caso de Poncio Pilatos, que él no quería conocer, no quería resolver el caso de Jesucristo porque consideraba que no era competente para conocer ese caso, que para eso estaba el Sanedrín y que por lo tanto que ellos lo resolvieran, porque él no era competente. Eso fue lo que alegó precisamente Poncio Pilatos oportunamente, ¿verdad? Claro, el interés era que lo conociera él porque ellos sí podían crucificar, sí podían condenar a muerte a una persona. En cambio, el Sanedrín no tenía esas facultades. Entonces, de alguna manera, como les digo, lo que queremos es que efectivamente el juez, ¿verdad? De conformidad, como quien dice, con lo que también en la Constitución establece que debe de ser independiente e imparcial. Eso es lo que de alguna manera también señala el artículo 203 de la Constitución, ¿verdad? Sobre la potestad de juzgar. Y obviamente ahí la independencia es una de las garantías precisamente, y obviamente también la imparcialidad y la competencia. Esos son requisitos que debe de tener el juez para poder resolver. Entonces, bajo esas características, yo debo de prestar mi declaración y comparezco siempre
para exponer derecho a competencia cuando tenga conocimiento del hecho. Y 2, que la persona a la quien yo le dé mi declaración tiene que ser un juez competente e imparcial. Por favor, más adelante. Al ser escuchado, al darme mi derecho de audiencia, lo que están prácticamente otorgándome es el derecho de defensa. Porque ya sabiendo los hechos, ya sabiendo que hay un juez competente, yo tengo derecho a ser escuchado, pero y a ejercer mi derecho de defensa. Pero ese derecho a defensa que yo tengo también tiene algunos requisitos. Ese derecho, al hacerlo, debo también, y me da derecho a tener un abogado defensor. Tengo derecho a la defensa, pero tengo también derecho a ser defendido por un abogado. Tengo ese derecho. Es más, y eso me olvidé de mencionarlo con anterioridad en la otra clase, hay un axioma. Después vamos a ver todos los axiomas, pero hay un axioma sobre el proceso penal en que establece un principio, ¿verdad? Y está en latín. Nullum judicium sine defensione. Si no hay defensor, no hay abogado defensor, el juicio es nulo, no es procedente. La persona tiene derecho a auxiliarse de un abogado inmediatamente. De eso lo tenemos regulado en el artículo 92 del Código Procesal Penal. Por favor, alguien que lea el 92. Si quieres se lo leo acá, licenciado. Gracias, Ana Lucía. Artículo 92. Derecho a elegir defensor. El sindicado tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Si no lo hiciere, el tribunal le designará de oficio, a más tardar antes de que se produzca su primera declaración sobre el hecho, según la reglamentación para la defensa oficial. Si prefiere defenderse por sí mismo, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique la eficacia de la defensa técnica y en caso contrario lo designará de oficio. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. Bien, perfecto. Entonces ahí tenemos precisamente el derecho de auxiliarse, como le digo, de un abogado. Ahí está el código, artículo 92, regula las dos formas de defensa que existen. Las dos formas. Uno es la defensa técnica. La defensa técnica es cuando efectivamente es el abogado, hay un abogado defensor, un abogado que llene los requisitos establecidos en la ley. Y obviamente el requisito para ser abogado defensor, ejercer la defensa técnica, está contenida en el artículo 93, que dice aptitud. Ahí en el artículo 93 indica, solamente los abogados colegiados activos podrán ser defensores. Los jueces no permitirán que a través del mandato se contravenga esta disposición. Entonces, ahí estamos hablando de un abogado defensor, una defensa técnica, el que realiza un abogado defensor, un abogado colegiado activo. O sea, además de ser colegiado, tiene que ser abogado colegiado activo. Y activo quiere decir que esté al día con sus cuotas del colegio. Tiene que estar al día con sus cuotas, porque si no está al día, automáticamente es inactivo y será nulo todo lo que haya hecho él, porque no podía ejercer la abogacía por estar inactivo. Entonces, eso es la defensa técnica. Pero también el código regula lo que es la defensa material. Cuando la persona se defiende por sí mismo. O sea, puede escoger un abogado, pero si prefiere, él dice, mire, no quiero abogado, yo quiero defenderme a mí mismo. Dice, el tribunal lo autorizará solo cuando no perjudique
la eficacia de la defensa técnica, o sea, cuando no presente problemas como para poder ejercer su propia defensa. Entonces, esto, como les digo, la defensa material existe en todas las partes, en todos los derechos hay. En el sistema anglosajón también existe la defensa material, el derecho que tiene la persona a defenderse a sí mismo. Lo que hacen en el derecho anglosajón, que le ponen una especie de, bueno, es un defensor de la defensa pública, porque ellos también tienen el departamento de la defensa pública, tipo de defensa pública, la de nuestros. Entonces lo que hacen es que le nombran a alguien como su asesor, para que él le vaya explicando, le dé esto y le diga esto no se puede, no se puede. Pero la defensa la está realizando él, ¿verdad? En Estados Unidos. Y el asesor, el abogado del defensor, solamente lo asesora, le explica, le aclara qué es lo que está pasando, qué es, y él es el que ejerce su función. Pero hay algo que es mucho más interesante, que obviamente, aun y cuando tenga defensa material, ¿verdad? Aunque tenga una defensa técnica, él de todas maneras puede intervenir en el proceso. Eso es lo que menciona la última frase, la última parte del artículo 92 que leímos. La intervención del defensor no menoscaba el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones. O sea que, aun y cuando tenga abogado defensor, el sindicado tiene derecho a levantar la mano y decirle o hacerle ver alguna cuestión al juez o a solicitar algo. Él, de todas maneras, no se le quita el derecho de pueda él realizar esa función. O sea, no tiene que ser un mudo. Como ya tiene abogado defensor, que el abogado defensor hable y usted se queda callado, no hable. No, él tiene derecho. El mismo derecho también tienen los agraviados. Si no tiene abogado, no es querellante, él puede estar presente en la audiencia. Y es el Ministerio Público de alguna manera el que está acusando. Pero el agraviado tiene en un momento oportuno, si él quiere, levantarme la mano y manifestar, hacer sus consideraciones, hacer sus observaciones, incluso en su momento puede decir, yo no estoy de acuerdo con lo que está pidiendo el Ministerio Público, yo no estoy de acuerdo, yo pienso que es esto. Él también tiene derecho y el juez no le va a negar el derecho a ninguno de las dos en igualdad de condiciones a que se manifieste, no obstante que está el abogado del Ministerio Público o el abogado de la defensa. Ese derecho no lo pierde él en ningún momento. Y este derecho nace desde el mismo momento en que la persona es notificada o es detenida. Miren ustedes el artículo 7, precisamente de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y el 9 también. Miremos el 7 primero. Se lo leo, doctor. Gracias, Ana Rebeca. Artículo 7. Notificación de la causa de detención. Toda persona detenida debe ser notificada inmediatamente en forma verbal y por escrito de la causa que motivó su detención, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe y la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación. O sea que en ese momento él puede decirle, mire, quiero que le notifiquen a mi abogado. Le dan saber, mi abogado es fulano tal y aquí está su dirección, su teléfono y todo para que le avisen. O sea, a la persona que él designe. Lo hacen en general porque pueden hacer a la familia, algo así, pero también pueden notificar al defensor. Y eso se reitera precisamente en lo que se dice el artículo 8. ¿Se lo leo? Sí, gracias. Artículo 8. Derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que le sean comprensibles,
especialmente que pueda promoverse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante una autoridad judicial competente. Bueno, como ven, esos son los derechos. O sea, la persona en el mismo momento que está detenido tiene que hacerle saber sus derechos. Ustedes han visto que en las películas en los Estados Unidos también eso hace precisamente la policía. Señor fulano de tal, ¿es usted fulano de tal? Sí. Dígale que queda formalmente detenido por orden de juez tal, ¿verdad? Quien ordenó su captura. Está detenido por tal y tal delito, ¿verdad? Se le notifica que puede declarar, ¿verdad? Que puede declarar si así lo quiere, y todo lo que declare, si puede mantenerse callado, o puede declarar. Si decide declarar, todo lo que usted diga puede ser tomado en su contra. Puede proveerse de un abogado defensor. Si no lo tiene, pues obviamente le proveeremos uno. Eso es lo que ustedes miran en las películas. Pues mire, esto es lo que está diciendo en la Constitución. Eso es lo que tienen que hacer también en Guatemala al momento de que una persona es detenida o hay una orden de aprehensión. Hacerle saber sus derechos, el motivo de su detención, quién ordenó la detención, precisamente de su persona. Y de una vez el derecho que tiene a auxiliarse de un abogado o de un defensor, si él lo quiere. Esto en los Estados Unidos, cuando se oye esto, como le digo, si no se hace, si la policía falla o no lo hace así completo, entonces eso se puede alegar en una especie de amparo o señalárselo al juez, porque entonces se anula la detención de la persona por no haber sido, ¿verdad?, advertido de sus derechos al momento de su detención. Allá esto recibe el nombre de la ley Miranda, así se le llama. Miranda porque fue el senador de origen latino, me parece que no sé si era cubano, nacionalizado o cubano ya nacido allá, que fue el que precisamente propuso estos derechos, que a la persona le hicieran saber sus derechos. Entonces allá el apellido, bueno, la ley Miranda, incluso en inglés preguntan si la persona ya fue mirandized, o sea, si ya fue mirandizado, que sería la traducción. Si fue mirandized, es decir, si a la persona al momento de su detención le hicieron saber de sus derechos o de los derechos que él tenía como detenido. Entonces, y misma obligación tienen acá. La misma obligación tiene de esas advertencias que ustedes ven en las películas. Y las mismas estas advertencias lo dicen en la mayoría de los países. La policía le notifica, le hace saber precisamente estas circunstancias a la persona que detiene. Eso es, como le digo, dentro de un Estado de Derecho, que respeta precisamente los derechos y garantías fundamentales, así como los derechos individuales. Eso es lo que tiene que hacer precisamente. Y obviamente, para reiterar el derecho del juez competente, quien tiene que oírlo, miremos el artículo 9. Constitucional, disculpe. Se lo leo. ¿Sí? Artículo 9. Interrogatorio a detenidos o presos. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. Bueno, esto es una aclaración muy importante. Solo lo que va a valer es lo que se hace ante juez. Esa es la declaración que vale. Por lo tanto, puede ser que la persona sindicada en un momento determinado, por razones de investigación, haya sido citado al Ministerio Público para que se manifieste o que declare, o alguien libremente pues, puede llegar a declarar al Ministerio Público para que tenga una idea. Él puede ir a declarar, le pueden preguntar y todo. Eso no tiene ninguna validez. No vale nada. Simplemente será algo que le servirá al Ministerio Público para hacer una investigación o para tener mayor información en lo que tiene que investigar. Pero la única que vale es ante juez, porque esta prácticamente ante el Ministerio Público es extrajudicial. Por lo tanto, ningún valor probatorio.
¿Mm? No puede llegar al Ministerio Público y decir, mire, es que ahí en el Ministerio Público él dijo tal cosa y aquí está la declaración que él firmó incluso. No, eso no sirve para nada. Eso le sirvió a usted para la investigación. Aquí lo que él me dice es lo que vale y lo que cuenta, y esto es lo que yo debo valorar. Lo que a usted le dijo, absolutamente nada. No vale. ¿Mm? Eso es algo que tenemos que tener bastante claro también. Y obviamente el juez ahí tiene que ser un juez competente que llene esos requisitos. Entonces, eso es lo que implica precisamente ejercer su derecho de defensa. ¿Y cuáles son las formas de la defensa? En cuanto al tema de proveerse de abogado defensor, si no tiene, pues nosotros, el Estado, le proveerá uno. Eso también en todos los países existe una institución similar a la de Guatemala, que es la Defensa Pública Penal. O sea, hay una institución del Estado que agrupa abogados o tiene abogados contratados para ejercer la defensa de la persona que está siendo sindicada de un delito. O sea, en todos los países existe esto. Porque si no, no puede declarar. Si no, se cumpliría con el axioma que yo les dije, que si no hay defensa, el proceso, el juicio es nulo. Nullum judicium sine defensione. Si no hay defensor, no hay juicio. Y si no está el abogado defensor, por alguna razón no llega a la audiencia se tiene que suspender inmediatamente. Y ya después seguirán los trámites para preguntarle por qué razón el abogado defensor no se hizo presente a la audiencia que tenía notificado o a la que debía comparecer a ejercer la defensa de la persona que él está auxiliando. Entonces, si no llega el abogado defensor, se tiene que suspender la audiencia porque no llegó el abogado defensor. Y así se hace constar y se señala una nueva fecha para la audiencia. ¿Por qué? Porque si no hay defensor, no hay un abogado presente en la audiencia, es nula. No se puede hacer entonces esa defensa. No puede proceder. Y aunado a esto, como les digo yo, y siempre pues cuento mis experiencias, no para presumirles, pero hay un caso muy particular que no deja de sorprenderme y que me llamó, pero la atención bastante. Es cuando fui precisamente a esa especialización en derechos humanos, que allá lo que son los países ahí, que es Dinamarca, Finlandia, Noruega y todos estos países, tienen algo muy especial. Ahí no hay un instituto de la defensa pública penal, ni un grupo de abogados pagados por el Estado para poder ejercer la defensa. Fíjense que allá la persona sindicada le dicen si no tiene abogado. Si no tiene abogado de hacer, pues sí, el Estado le proveerá uno. Pero ahí lo que le presenten prácticamente es el listado de abogados activos. Obviamente, si es la obligación obligatoria, abogados activos, para que él escoja dentro de todos los abogados que hay y que están activos, el abogado que él quiere. O sea, él puede escoger el abogado que quiera y que obviamente sea colegiado activo dentro de las normas que ellos tienen de que sea la persona activa. Él puede escoger cualquier abogado que él quiera. Claro, se le notificará. Podría ser que en ese momento, por ejemplo, la Universidad de Lund está retirado de la ciudad capital, que es Copenhague, está retirado, y puede ser que él haya escogido un abogado de Copenhague. Entonces, él tendrá que comparecer o algo así, pero también puede excusarse el abogado en esos casos. Por decirle, mire, yo resido en Copenhague, yo tengo estas actividades, por lo tanto me es imposible comparecer. O sea, justificar el por qué no podría comparecer. Pero si no tiene ninguna excusa válida o una razón válida para no estar o no ejercer ese derecho de defensa, la puede alegar. La mayoría de los casos, pues no sucede eso, pues porque usualmente escogen abogados que estén cerca del lugar donde ellos están. Pero ya le digo, es el único lugar donde yo he visto que él mira el listado y dice, este abogado. Posiblemente hayan abogados como los casos criminales y todo esto siempre tienen bastante publicidad. Como le digo, todo se sabe
y personas que ya ejercen la defensa en casos penales, pues ya tienen alguna reputación y son conocidos, y no cabría la duda que en un momento determinado esos serían los abogados, o de estos abogados sea la que persona sindicada indique. Claro, esta persona ejerce su derecho de defensa y recibe honorarios. No sé si ya están tarifas establecidas, pero el abogado defensor que él señaló tiene derecho a pasar su factura o su requerimiento de pago al Estado para que pueda él ejercer la defensa, y el Estado se lo paga sin problema. Así que esa es una diferencia bastante especial, donde sí vemos un Estado democrático, respetuoso de los derechos humanos, que no simplemente nombra a los que ya están y que le toque, pues al que le toque, está la defensa pública, está de turno, ¿quién está? Fulano, venga para acá, aquí tenemos a alguien para que defienda, y brum, ahí de una vez. No, no funciona así para ellos. Entonces, esto implica precisamente el derecho de defensa. El ser oído, el derecho de audiencia se ejerce ante juez incompetente e imparcial, de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución, la ley orgánica judicial y todas esas normativas que exige, y obviamente el derecho de influencia que va a empezar a ejercer en ese momento al ser oído implica el tener auxilio de un abogado defensor, o de tener una defensa material, o sea que él mismo se vaya a defender, o una defensa técnica. Y ahí incluso en ese artículo hablan de una defensa de oficio, ¿verdad? Lo designará de oficio. Puede ser que en ese momento pues esté en una emergencia y mande a traer a alguien para que de oficio venga a prestar su declaración, porque saben que cerca está un abogado, tiene su oficina, o alguien esté ahí porque la defensa pública no tiene en ese momento, pues ese lo hará de uno de oficio. No es una defensa técnica, en el sentido de que él escoge quién sea, ni es la defensa pública que debe prestar ese servicio, sino a alguien que fue llamado por el juez, porque hay necesidad de que éste tenga su abogado en esa audiencia y en ese momento. Ese es el abogado de oficio. Bueno, eso es lo que tenemos. Pero para hacer, y eso pasamos a la siguiente, para hacer, ejercer su derecho de defensa, tenemos que tener también un problema muy particular, el problema del idioma. El problema del idioma, porque oficialmente, ¿cuál es el idioma oficial con el cual se debe precisamente dar en el proceso penal? ¿Alguien lo sabe? ¿El español, doctor? Exactamente. De alguna manera, todos los actos oficiales y todo tienen que darse en español, aunque obviamente hay ciertas circunstancias también en el que de alguna manera también tenemos que ver lo relativo a algo que incluso está en la Constitución, que esta declaración debe darse, pues, pero efectivamente, como oficialmente tiene que utilizarse el español, pero resulta que hay personas que tienen dificultad para saber el español. Por ejemplo, que sea extranjero. En eso pensemos inmediatamente. Una persona extranjera que fue detenida y obviamente él habla inglés, sí entiende el español, pero lo que habla es inglés. Obviamente sí, exactamente. Inglés, o que hable francés o italiano o portugués o algo así, ¿verdad? Obviamente pues tendrá que tomarlo en cuenta y ponerle un traductor. Incluso lo respectivo al idioma oficial está en el artículo 142 del Código Procesal Penal. Miremos el 142.
por favor. Idioma. Los actos procesales serán cumplidos en español. Cuando una persona se exprese con dificultad en este idioma, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar. La exposición de personas que ignoren el idioma oficial o a quienes se les permita hacer uso de su propio idioma de un sordomudo que no sepa darse a entender por escrito y los documentos o grabaciones en lenguas distintas o en otra forma de transmisión del conocimiento solo tendrán efectos una vez realizada su traducción o interpretación según corresponda. Los actos procesales deberán también realizarse en idioma indígena y traducidos al español simultáneamente. En este caso, las actas y resoluciones se redactarán en ambos idiomas. Perfecto. Obviamente, como que dice, como tenemos una diversidad cultural y obviamente hay un derecho que ustedes me parece que están recibiendo en este momento, o no sé si ya lo recibieron, creo que ya lo recibieron, el derecho de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas, donde efectivamente el artículo 66 constitucional reconoce la existencia de la diversidad cultural y la diversidad de idiomas, ¿verdad? Entonces, miremos el artículo 66 constitucional, por favor. Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formado por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Entonces, la Constitución misma reconoce la diversidad cultural y reconoce también en el artículo 66 el tema de los idiomas. Entonces, efectivamente, cuando pensemos en un traductor, no solo pensemos en aquel que que habla inglés, que habla francés, italiano, lo que ustedes quieran, sino también debemos pensar de que hay idiomas reconocidos. Y dentro de las personas que hablan esos idiomas que ya están reconocidos, ¿verdad? Que reconocidos en Guatemala legalmente. Siempre pregunto, ¿cuántos idiomas son los que ya están oficialmente reconocidos? ¿Recordarán eso? 25, doctor. Sí, algunos dicen 25, otros 23. No tengo muy claro, yo me recordaba que eran 23, pero sí han incrementado, han señalado otros más. Pero lo que pasa es que son 22 idiomas indígenas, más el español, el garífuna y el xinca. Exactamente, esos son los que es el agregado, ¿verdad? Entonces, ya hay un reconocimiento precisamente de estos idiomas. Por lo tanto, hay personas en Guatemala, y ustedes no me negarán, que hay personas que se comunican o difícilmente hablan el español. Tienen dificultad para hablar el español. Hablan lo poquito, ¿verdad? Pero realmente el idioma español no lo habla. Y si alguno lo habla un poco más, es posible que, y posiblemente no tenga, como quien dice, no sepa leer y escribir precisamente. No haya tenido la oportunidad de ir a la escuela, porque también la educación está bien rezagada, obviamente, en la población guatemalteca. Hay un retraso, porque no todos realmente reciben educación escolar, ni aprenden a leer y escribir. Entonces, hay personas que realmente no hablen totalmente el idioma español, otros que lo hablen con cierta dificultad, y otros que sí lo entiendan, pero no saben qué es lo que están haciendo en un juzgado. Entonces, tenemos que pensar que estas personas tienen que tener un traductor, alguien que les indique qué le están preguntando, alguien que traduzca lo que él está diciendo para hacer constar la declaración. Por eso es el último párrafo de ahí del 142, que puede hacerse incluso en los dos idiomas, el español y el idioma indígena, donde se tomen esas declaraciones, pues. Y obviamente tienen que tener un traductor, porque no puede ser de que la persona vaya a resultar culpable y él nunca supo qué fue de lo que le estaban diciendo, de qué le estaban hablando y qué fue lo que pasó. Entonces hay necesidad precisamente de una persona que traduzca. ¿Para qué?
para que la persona pueda ser oído, para que pueda ejercer su derecho de audiencia, ¿verdad? Que obviamente sea ante juez y obviamente lo pueda ejercer con un abogado, pero también que el tribunal, el juzgado, entienda lo que él está diciendo, ¿m? Y que él entienda de qué le están sindicando, cuáles son los hechos para que él pueda manifestarse. ¿M? Entonces, implícitamente, cuando hablamos del derecho de defensa, es que la persona comprenda. Y obviamente tenemos ahí, y que claramente el código habla de lo que es el sordomudo, que puede ser sordo y a veces mudo también, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos que tener un intérprete, porque está también, yo cometí el error en la anterior clase, dije lenguaje, y es lengua de las señas, que las personas que son sordas o que son mudos, puede ser que haya tenido capacitación, entrenamiento para expresarse a través de la lengua de señas, ¿verdad? Entonces, si la persona tiene estos problemas, estas capacidad relativa, entonces tenga también cómo comunicarse, cómo manifestarse, cómo ser oído, pero que el juez le entienda qué es lo que está diciendo. Entonces, cuando le hacen una pregunta, esta misma pregunta tiene que ser puesta a él en lengua de señas, para que él sepa qué se le está preguntando o de qué se le está indicando, cuáles son las evidencias para que él pueda responder a esa defensa. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo ven ustedes precisamente ese derecho que tienen estas personas? Y realmente, ¿verdad? Exactamente, de alguna manera toma en cuenta y se identifica con el ciudadano. De alguna manera está haciendo valer sus derechos fundamentales, está haciendo valer, o sea, constitucionales, sus derechos y garantías individuales. Exactamente, es equitativo para tratar de darle en igualdad de condiciones a una persona que no sabe el idioma como a una persona que lo sepa. Alejandro, usted levantó la mano. Gracias, Lick. Esto se oye bastante utópico, Lick. ¿Cómo es la realidad? Sí, el Estado tiene la capacidad para tener estos intérpretes, tener tanto personal que pueda apoyar en las audiencias, porque, les soy sincero, Lick, yo no sé si eso se lleva a cabo en Guatemala. Sí. La verdad es que hay un convenio que hizo el organismo judicial, sí, exactamente, con la Escuela de Lenguas, porque hay una academia de lenguas y una escuela de lenguas donde efectivamente se practican estos idiomas, y a la persona que va a ser intérprete, que va a ser traductor, también le dan cierta capacitación para darles. Claro, no existe la cantidad que pudiera darse, pues, pero en las regiones donde tienen problemas de idioma, sí, efectivamente hay personas que ya están, como quien dice, autorizadas, que ya han sido capacitadas, o personas que puedan ejercer esa función. Incluso aquí en Guatemala hay unos juzgados de paz que prácticamente, incluso ahí, es para poder recibirlo, y lo especifica en Cachiquel. Hay unos juzgados de paz aquí en Guatemala donde específicamente tienen esta habilidad, y no sé si solo Cachiquel, pero sí, efectivamente tienen otros idiomas que se hablan aquí cerca de Guatemala. Exactamente, Tívoli Plaza es donde están, ¿verdad? Esos juzgados de paz. Ahí sobre la que es la Sexta Avenida, al pasar a la Plaza Tívoli, a mano derecha, ahí hay unos juzgados, y ahí efectivamente eso es, como quien dice, un juzgado de paz especializado, y de ahí tiene traductores. Claro, no con la eficiencia que uno esperara, ¿verdad?, que toda la cuestión, pero por lo menos sí hay este tipo de formación para cumplir con la Constitución, para cumplir con el Código Procesal Penal. Astrid. Buenas tardes, doctor. Le cuento que yo estudio traducción en
aquí en la San Carlos también. Y bueno, a nosotros nos preparan, o sea, nos dan las bases en inglés y español como para saber cómo es el proceso de interpretar y de traducir. Y nosotros podemos elegir si queremos estudiar diferentes idiomas o diferentes lenguas, y luego ya nos hacemos los exámenes y ya podemos ser traductores e intérpretes de esos idiomas diferentes. Lo único que sí es requisito para poder ser, para poder ejercer como debe de ser, es ir a hacerse un examen al Ministerio de Educación, y ya eso nos da el aval de ser traductores y de poder firmar en cualquier caso que sea necesario. Entonces, sí, así es. Y yo tuve la experiencia de hace un tiempo que nos dio una conferencia ella era intérprete, que ella era intérprete en, bueno, hubo un caso en Estados Unidos y habían personas que estaban siendo juzgadas allá, y ella era, ella hablaba canjobal, entonces las personas que estaban siendo juzgadas eran, solo hablaban canjobal, y estaban siendo juzgadas en Estados Unidos. Entonces ella fue la intérprete de canjobal a inglés. Entonces sí es bastante necesario, porque si no hubiera estado ella ahí para interpretar, hubiera sido muy difícil para las personas que estaban siendo juzgadas ahí poder entender y poder saber qué era lo que estaba pasando. Sí. Gracias por la información, Astrid. Sí, efectivamente, la persona, además de tener su capacidad para poder traducir, obviamente tiene que pasar ciertos exámenes, cierta capacitación, porque de alguna manera también tiene que tener algún entendimiento del proceso, y obviamente están autorizadas. Efectivamente, cuando una persona no sabe el idioma, en Estados Unidos lo que hacen es mandan a traer a alguien que sí lo haga, pues, porque sí han habido casos de personas que, por ejemplo, una persona que se fue a los Estados Unidos, me lo estaba contando también una alumna, así es, en la misma forma de Astrid, que obviamente ella venía de los Estados Unidos, no hablaba el español, era un poco más fácil hablar inglés, y lo que hablaba era, según me decían, creo que era Pocomam. Era Pocomam, creo que lo que hablaba. Entonces, obviamente, ahí se tenía ese problema. Era de Guatemala, pero no sabía el español, ¿verdad? Sabía tal vez un poco más de inglés y obviamente el Pocomam. Y obviamente también ahí se tuvo que conseguir a alguien que lo hablara. Y como le digo, esa Academia de la Lengua presta su cooperación y ayuda a la justicia en estos temas. Sí, Andrea Lucía. Buenas tardes, licenciada. Una pregunta. Eso es en el caso de que el abogado no sepa inglés, pero si yo sé inglés, ¿yo puedo también traducir lo que diga el cliente? No, fíjese que no. ¿Por qué? Porque se requiere alguien también imparcial, independiente, que vaya a declarar exactamente lo que él dijo. Pero si yo como abogado, por ejemplo, su servidor, ¿verdad?, que habla inglés, hace el doble papel, yo agregaré o excluiré aquello que no convenga. Entonces, quieren que alguien así independiente, imparcial, traduzca exactamente lo que él está diciendo. Pero si yo lo hago, siempre de una manera voy a manifestarme favorable, y algunas cosas las diré y otras tal vez me abstendré, que sería lo normal de mi actuar, ¿sí o no? Tiene razón. Bueno, y si llamo, por ejemplo, a alguien que sepa inglés, pero no está avalado, como dijo la otra compañera, con algo del ministerio, tampoco puede traducir. Sí, va a ser un poco complicado que lo haga. Porque recuérdese que también existe también la carrera o la especialización en traductores jurados, que aprenden el idioma. Obviamente puede ser en el CALUSAC, aprenden el idioma y después pueden optar precisamente a ser traductor jurado. Traductor jurado, para traducir documentos y todo que vengan del extranjero, dando fe de lo que ahí dice precisamente en ese documento, para poder ser recibidos en Guatemala y legalizados por notario guatemalteco. Entonces, por esa vía es que se pueden dar también el tema de la traducción. Por esa vía. Gracias, licenciada. Sí, exactamente. Entonces, ahí tenemos. Y de alguna manera, también la misma forma está en aquellos que
precisamente tienen ese problema. Incluso hay cursos de capacitación en lengua de señas que está abierta para muchos y hay escuelas de esto. ¿Cuál especialización, mi estimada? Sí, en la CALUSAC, a través del CALUSAC, no a través de la facultad, es CALUSAC. CALUSAC es el que forma en el idioma y después hay ciertos requisitos que tienen que llenar, incluso en relaciones exteriores, inclusive y en otro lado, a efecto de darles esa autorización, ¿no? No sé, ¿alguien iba a hablar? Yo, es que fíjese que sí, sí es parte de la Escuela de Ciencias Lingüísticas, que es también de CALUSAC, que ahí está el técnico en traducción y correspondencia internacional, y luego se puede sacar la licenciatura en ciencias lingüísticas. Entonces, pues, o sea, sí está más específico también en la USAC, por si es. Exactamente, exactamente. Todo es a través del CALUSAC, el Centro de Aprendizaje de Lenguas, ¿verdad? El Centro de Aprendizaje de Lenguas o Lingüística de ahí de la universidad. Entonces sí pueden optar ahí, aprender el idioma y ser obviamente traductores jurados, precisamente recibiendo la capacitación. Y ahora que está diciendo Astrid que sí es un poco sorpresa para mí, que existe incluso la carrera y hay licenciatura en eso. Entonces, de alguna manera, pues eso nos ayuda bastante, ¿no? Nos ayuda bastante para poder prestar ese servicio. Pero claro, si es hablando de idiomas mayas, pues ahí habría un poco más de dificultad, pero de todas maneras, o de alguna manera, se cuenta con esto. No, aquí en la facultad no es necesario saber otro idioma para poder graduarse. Hay algunas carreras que sí exigen el conocer otro idioma e incluso le exigen un nivel. Algunos le exigen nivel 15, otros dice haber ganado el TOEFL, que es en el idioma inglés, para que efectivamente pueda ejercer la profesión. Hay algunas carreras que sí exigen un segundo idioma como requisito previo para poder graduarse. En la facultad no. Medicina es una. Bueno, ya vieron. Exactamente. Veterinaria también, Ana Fidelina, ya vieron. Ahí también hay. Bueno, pues ya ven ustedes. Entonces, pide nivel 6. Sí. Sí, es un nivel así, como quien dice intermedio. Porque por eso le digo, porque puede llegar a nivel 15 incluso. A nivel 15, que ahí ya estamos hablando otra cosa, pues. Exactamente. Entonces, pues ya vieron, esos son los requisitos en algunas carreras. Entonces le digo yo, entonces ese lenguaje de señas precisamente para, garantizar los derechos individuales o los derechos precisamente y garantías, los derechos del ciudadano, pues, no importando este tema en cuanto a los idiomas, en cuanto a sus discapacidades o sus capacidades diferentes, pues, que obviamente tienen esa persona que lo hacen precisamente que la justicia también cuente. También cuente con alguien que pueda efectivamente auxiliar, como auxiliar de la Administración de Justicia, que logre precisamente garantizarle los derechos a toda persona, que garantice al ser humano, a la persona, en el ejercicio de sus derechos o que pueda tener un juicio justo. Muy interesante, ¿verdad? Que como le digo, yo otro código no conozco que lo tenga, a no ser que hayan habido ya adiciones a otros códigos, pero en el tema procesal penal, sí ven ustedes cómo efectivamente avanza y efectivamente responde a los derechos humanos, a los derechos fundamentales o derechos individuales o constitucionales de la persona, precisamente. Eso es una reiteración más. Bueno, entonces, si vamos a la siguiente, que también es importante, que la persona, al ser oído, al declarar
Obviamente tiene que tener libertad, estar libre, que no haya coacción ni amenaza para que esta persona pueda declarar precisamente en cualquier forma, pues. Y entonces, obviamente, eso es algo que resulta viendo bien importante, ¿verdad? Obviamente, miramos el artículo, aquí tenemos un artículo que precisamente regula precisamente eso. Me parece que es el 84 del Código Procesal Penal. Miremos el artículo 84, por favor. Sí, el 85 es. Estaba haciéndoles una rebajita, pero no se pudo, así es que es el 85. Lo voy a leer yo, licenciado. Gracias a... Métodos prohibidos para la declaración. El sindicado no será protestado, sino simplemente amonestado para decir la verdad. No será sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa, salvo las prevenciones expresamente autorizadas por la ley penal o procesal. Tampoco se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo o terminarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión. Exactamente, porque de todas maneras la confesión, como ya vimos, no es válida para valorarse o será como medio de prueba. Y obviamente también los interrogatorios tienen ciertas condiciones también, porque una vez que la persona haya declarado, pues tiene derecho el Ministerio Público a interrogarlo, incluso el mismo defensor, ¿verdad? Tiene derecho a interrogarlo. Miremos el 86, por favor, del Código Procesal Penal. Perdón, licenciado. Las preguntas, artículo 86, interrogatorio. Las preguntas serán claras y precisas. No están permitidas las preguntas capciosas o sugestivas y las respuestas no serán instadas perentoriamente. Bueno, ahí tenemos precisamente que ciertas normas. La persona es libre, obviamente, y tiene que declarar libremente. Así lo tiene que hacer en cualquiera de los momentos en que esta persona declare. Incluso las mismas normas rigen si en el juicio o debate. Imaginemos que la persona se abstuvo a declarar, pero ya en la etapa de juicio o debate, él sí pide declarar y ahí declarará. Y bajo esas mismas condiciones es que él deberá prestar su declaración precisamente, ¿verdad? En ese mismo momento, pues él deberá prestar su declaración bajo esas condiciones, ¿verdad? Sin amenazas, sino coacción, sino él libremente se va a manifestar, va a hablar lo que él tenga. Obviamente, cuando hace eso, pues ya nosotros ya lo asesoramos, ¿verdad? Ya le dijimos esto no lo diga, esto sí, y toda la cuestión, o manejémoslo por esta vía, ¿verdad? Que de alguna manera lo manejamos también de esa forma, ¿verdad? Entonces, bajo esas condiciones es que la persona va a declarar. Así es como debe ser oído por parte de ese juez o tribunal competente, ¿verdad? La siguiente es la presunción de inocencia y falta otra más. Son las 5:30. Dejémoslo para terminarlo en el día jueves, por favor. Porque ya son las 5:30 y entonces vamos a dar por terminada la clase del día de hoy. Y obviamente la presunción de inocencia, hay una casualidad ahí. La presunción de inocencia está en el artículo 14 constitucional y lo desarrolla también el artículo 14 del Código Procesal Penal.
una simpática coincidencia, ¿verdad? Que ahí tiene. Bueno, leamos eso por lo menos, para que no se queden ahí con la duda. Si es que ustedes quieren, pues. Disculpen. Si quieren, ¿verdad? Sí. Bueno, 14, por favor, de la Constitución. Sí, lo leo, doctor. Gracias. Artículo 14. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados en forma verbal o escrita tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales sin reserva alguna y en forma inmediata. Bueno, eso es lo que la Constitución indica. Miren, todos los derechos que ahí se misma. Y miren ustedes el 14 del Código Procesal Penal. Tratamiento como inocente. El procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento, hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena o una medida de seguridad y corrección. Las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o que limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente en esta materia. La interpretación extensiva y analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. Las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que estén en este código. Licenciada, voy a repetir esta parte. Las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que este código autoriza. Tendrá carácter de excepcionales y serán proporcionales a la pena o medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes. Bueno, ven ustedes que entonces la persona que está ahí enfrente, en tanto no hay una sentencia firme, es un inocente. Así lo debe tratar el juez, así lo debe tratar el Ministerio Público y obviamente los abogados, pues, así lo debemos tratar. Él es un inocente. No me lo estén condenando anticipadamente, pues. Él es un inocente hasta que no haya una sentencia firme que así lo indique. Por lo tanto, eso es algo que debe garantizarse. Quiero hablarles de la utilización de una palabra, porque una cosa viene de otra cosa. Hay concordancia entre el artículo 14 constitucional, hay concordancia entre el artículo 14 constitucional y 14 del Código Procesal Penal. No podemos hablar de coincidencia. La única coincidencia que hay, la casualidad es que los dos tienen el mismo número del artículo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un artículo en la Constitución, no hablamos y digamos, coincide con el artículo 87 también de tal cosa, porque la coincidencia es casual. Es al azar. Y esto no es al azar. Por lo tanto, digamos, el artículo 14 tiene del procesal penal, tiene concordancia con el Código, la Constitución Política de la República Dominicana. Hay concordancia. ¿Por qué? Porque de propósito se ha elaborado de tal manera que esta norma esté desarrollada y haga referencia a un artículo de esta ley o de la Constitución o de otra. Entonces ahí tenemos que hablar de la concordancia. No podemos decir, y yo no lo digo, mire, este artículo coincide con lo que regula tal. No, concuerda. La coincidencia, como le digo, es casual. La concordancia es a propósito. Coincidencia es que de repente ande por ustedes por el centro comercial X
y ahí nos encontramos sin habernos puesto de acuerdo. Coincidimos en el restaurante, coincidimos en el centro comercial. Si aquello que decimos nosotros, si nos hubiésemos puesto de acuerdo, tal vez ni nos hubiéramos encontrado, ¿verdad? Exactamente. Coincide solo con el número. Eso fue casual. No lo hicieron a propósito. En cambio, el contenido que tiene esos artículos concuerdan. Por favor, eso es algo que es problema de idioma, pero uno también tiene que aprender a hablar correctamente cuando es abogado. Entonces, en concordancia con lo que señala el Código Procesal Penal, la Constitución indica también tal y tal cosa. Así es como se debe manejar. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por su atención. Disculpe que les haya quitado un poco más de su tiempo. Tengan cuidado en su regreso. Bendiciones para ustedes. Qué bueno que le gustó, Javier. Feliz noche. Feliz noche. Igualmente, feliz Descansen. tarde. Bueno, Feliz tarde, licenciado. Bueno, se cuidan. Gracias por su ayuda, a Fidelina. Muy buena tarde. Espero que se hayan divertido y se hayan reído bastante. Chichi, dice Ana Rebeca. Feliz tarde, doctor. Ana Rebeca, gracias a usted. Feliz tarde, doctor. Bueno, feliz tarde, María Los Ángeles.